Bueno, más de uno puede pensar, che, lo están censurando, no dejaron hablar una palabra en ninguna de las dos bajadas. Bueno, vamos. Es todo tuyo. Bueno, recién escuchábamos antes de irnos a la pausa, Héctor, y bien lo decías vos, a dos vertientes, ¿no? Al oficialismo provincial y a Natalia de la Sota. Ya alejada de ese lugar, y si uno va a los primeros días de la campaña, no había unas críticas tan fuertes entre un sector y el otro. Digo, de hecho acá reflejábamos y decíamos cómo se hablaban como compañeros, cómo no se pudo llegar a un acuerdo. Más allá de que Natalia de la Sota ha repetido muchas veces que no la llamaron, desde el cordobesismo dicen, la hemos llamado muchas veces. Ahora, las últimas 2 semanas, eso se crudeció bastante, ¿no? Hubo un fuego más cruzado, ¿no? Desde el schiarettismo hacia la figura de Natalia de la Sota y desde Natalia de la Sota hablando de esta oposición de los últimos 2 meses en relación a Provincias Unidas. No se tiran a la cabeza, pero se tiran al pie. Sí, exactamente. Más o menos de esa manera. Y ayer me parece 2 puntos claves de estos fragmentos que traíamos. Dale. Primero el de Schiaretti acá. Además de hablar de su proyecto, digo, cuando arrancó a hablar, por más que le preguntaron otra cosa, lo primero que dijo Schiaretti, el primer proyecto que presentaré es la quita de retenciones. Pero después, en ese fragmento que traíamos, hablaba de la sensatez y la normalidad. Algo que se le viene reclamando bastante a la clase política, al Congreso de la Nación, y algo que ha sido una virtud que le han llevado, ¿no?, al propio Schiaretti como un hombre que tiene gestión para mostrar, que ha sido gobernador de esta provincia y que busca llegar a ese Congreso que seguramente tendrá mucho de consenso hacia adelante. Entonces Schiaretti hablando, ¿no?, de la normalidad y de la sensatez, como una ficha que va a llevar Provincias Unidas con un interbloque que pretenden sea amplio en la Cámara y que seguramente tendrá que tender lazos. Ahora bien, Natalia de la Sota diciendo algo bastante clave en el cierre de su discurso en el día de ayer, antes de invocar la figura de su padre y de que se empiece a cantar la marcha peronista en el acto, porque muchas veces dijo, aquí no hay que decir explicaciones de por qué cantamos la marcha, volvemos a las bases, volvemos a la mística, saludando a las organizaciones, digo, también una crítica al gobierno provincial y a algo que ha pasado en el último tiempo del partido cordobés. Más allá de que en esta campaña de Provincias Unidas se agarró mucho de la estructura del PJ provincial. Y en esa crítica dijo, el 26 de octubre, y en un momento también dijo el lunes, inicia una nueva etapa de la política de Córdoba. Hace un rato en Radio Universidad, en la ronda que estamos haciendo con candidatos y candidatas, habló Marcelo Ruiz, que es el número 2 en Provincias Unidas. Le pregunté, ¿qué significa eso? Y dijo, es empezar a pensar en la construcción de una fuerza hacia lo que venga para adelante. Veremos cómo le va a Natalia de la Sota el próximo domingo y cómo termina quedando, ¿no?, la relación con el schiarettismo. Muchos dicen, bueno, quizás después terminan juntos, quizás después hay algunos lazos. Bueno, también esta elección, sin haber paso este año, se ha transformado un poco en eso, ¿no? Que las vertientes que tienen un origen en común, pero con algunos puntos bastante distantes, estén haciendo este enfrentamiento. En política, el perdón es cuasi religioso. Siempre se perdona. No hay problema para perdonar. Se olvidan rápidamente. Totalmente. Veremos qué pasa más allá de eso, pero una nueva etapa del peronismo cordobés seguramente va a iniciar el lunes, también viendo cuál va a ser la performance de una lista que encabeza Schiaretti. Pero nos vamos a la otra vereda, a la que Schiaretti le pega y a la que Natalia de la Sota dice hay otros que le pegan desde hace muy poco, que es a la del gobierno nacional. Javier Milei volvió a Córdoba, a esta Córdoba a la que cerró varias veces campaña, a la que ya había venido a hacer un acto hace algunas semanas. Ahí estamos viendo algunas imágenes. Y en donde le ha ido muy bien en las nacionales. En donde le ha ido muy bien. Las presidenciales. Vino en este caso para hacer una caravana, esto que viene ocurriendo. Hoy la policía de Córdoba dijo que había 2.300 personas en el acto, se enojaron un poco desde la Libertad Avanza, porque dice, había más, siempre es un número que se discute, sí es cierto y hay que decirlo. Mucha gente, tengo que decir, está bien, no tengo un paneo esto cuando general. apenas llegó, pero bien. En la concentración en la caravana, dijo la policía de Córdoba. Desde el mileísmo dijeron cerca de 5.000 personas. Bueno, van esos números que van y vienen y no es un... Pero sí hay que decir, Héctor, no es lo que veíamos en otras presencias. Esto no quiere decir que el gobierno de la Libertad Avanza, que Gonzalo Roca no haga una buena elección el domingo. No quiere decir nada. Eso porque aparte de la convocatoria, la gente no va poco a los actos. Los que van son aquellos que acompañan desde la militancia. Y además, Héctor, una cuestión. La Libertad Avanza no pone en juego ni una sola banca en esta elección propia. Así que va a ser una buena elección en Córdoba, va a ser una buena elección en Córdoba. Claro, tenés razón. Porque a ver, explícame cómo es eso. Y claro, porque se ponen en juego seis bancas que eran de Juntos por el Cambio. Más allá de que Laura Rodríguez Machado, por ejemplo, esté en la lista de Libertad Avanza, que eran de Juntos por el Cambio. 2 bancas que eran del gobierno provincial.
Y digo, me río un poco porque los actores se fueron corriendo. Sí, sí. Y una que era y que es de Fuerza Patria, digo, la de Carro, que en aquel momento lo había ganado. Así que para ellos, acá claro, ganan ganancia. Porque los diputados por Córdoba de la Libertad Avanza son de hace 2 años. Bornoloni. Yo tengo la sensación, quiero decirlo ahora, de que el lunes festejan todos. Ah, sí, yo lo vengo manifestando eso, Héctor. Yo creo que todo el mundo, y más cuando sea una elección distrital. No va a haber perdedores. Todo el mundo va a encontrar algo para nadie va a interpretar todo el mundo va a encontrar algo para celebrar. Algunos sectores por cómo le fueron las provincias, los gobernadores por cómo le fueron a las fuerzas provinciales, el gobierno celebrando algunos resultados, la oposición más amplia encontrando qué celebrar. Seguramente algunos partidos minoritarios, como llegar al Congreso también en alguna provincia, lo van a estar celebrando. Pero te traje 2 recortes de ayer. Uno, una nota de las pocas que da en Soledad, porque siempre va acompañado por Bornoloni o por la ministra Bullrich, que estuvo también hablando, o por Iñaki Gutiérrez cuando vino en la última ocasión a la provincia de Córdoba. Vamos a escuchar en una nota que le daba a La Nación Más desde la concentración en Córdoba a el candidato de la Libertad Avanza, Gonzalo Roca, también en contraposición, porque quiere ser diputado desde el próximo 10 de diciembre. Es contra el kirchnerismo, el populismo y todo aquel que no quiera un Estado chico e impuestos bajos, sea el que sea que esté del otro lado. Y acá en Córdoba el que lo representa con mayor énfasis es Natalia de la Sota, que se puso, digamos, como de manera expresa como anti-Milei, y después están también, por supuesto, lo que se considera en esa avenida del medio, que terminan siendo, como lo venimos diciendo, funcionarios del kirchnerismo, ¿no? Habrá 4.000, 5.000 personas, tiene una conexión especial con el público cordobés, y el público cordobés con él. Nosotros en el 2023 apoyamos el modelo que nos planteó, que nos propuso, con casi 75% de los votos en el balotaje y un 33% en la general. En Córdoba somos muy antipopulistas y nosotros apoyamos ese tipo de propuestas y nosotros siempre acompañamos, y no es la primera vez que vamos a ir a Buenos Aires a salvar al país del populismo. Acá en Córdoba lo que recibimos en la calle es mucho apoyo. Córdoba es muy productiva y está asfixiada por los impuestos. Piden a gritos que bajemos los impuestos, que se bajen los impuestos a nivel provincial, municipal y nacional para que la producción pueda avanzar, pueda crecer de manera genuina y que se genere un puesto de trabajo, se reduzca la pobreza, que es el fin final, ¿no? Yo lo he visto pocas veces a este hombre hablando. Sí, pocas veces. Pocas veces. Recibe muchas críticas de otros sectores que no están hoy en el gobierno, pero que apoyan a Javier Milei. Y va a ser diputado por esta provincia, eso es indudable. Así que vamos a empezar a escuchar seguramente más a Gonzalo Roca, o esperamos poder escucharlo un poco más. Quiero decir algo, no me quiero olvidar, y solidarizarnos con compañeros de trabajo de los CCRT, que ayer recibieron una agresión, un robo en el medio de la visita de Javier Milei a Córdoba, una situación violenta que sufrió un camarógrafo de Canal 10, de los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba. Primero, esa solidaridad. Y segundo, este hallazgo de Perfil Córdoba, que hoy estuvo dando vueltas en redes sociales desde horas tempranas, que es un fragmentito de lo que decía. No iba a hablar Javier Milei, pero siempre termina hablando con un megáfono desde arriba de una camioneta. Esto sobre la marcha de su gobierno. Escuchen. Tenemos los índices de inseguridad más bajos de la historia y récord de incautación de droga. Estamos terminando con el narcotráfico cuando el gobierno anterior había dicho que no podían hacer nada y que habían perdido. Por lo tanto, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más. Por lo tanto, tenemos que ir a validar. El título, me quedo con el primero, el de los índices más bajos de inseguridad. ¿De dónde lo sacan? Y yo me hago la misma pregunta. Son de esos lugares donde también ayer, incluso en notas periodísticas, en una que dio la televisión pública, desde estas cifras que el gobierno da, o que el presidente da y que no se explican demasiado de dónde salen, o que da por hechos, y cuando alguien se atreve a repreguntar, bastante que cuestiona él esa repregunta. Y lo otro, la mayor incautación con respecto a drogas, decomisos de drogas. ¿Esto está bien o está mal? Porque ¿qué tengo que pensar? ¿Que en realidad hay más droga circulante o no? Claro, lo mismo, y por eso traje este fragmento, Héctor. ¿Qué nos da a pensar? No, pero ¿qué nos da a pensar esa declaración del presidente? Sí. Y digo, el presidente hablando de narcotráfico en la campaña,
cuánto colabora a lo que viene siendo la campaña en la provincia de Buenos Aires. Porque a mí me decís campaña electoral de candidatos a diputados y de narcotráfico, pienso en José Luis Esper, que va a aparecer en la boleta de la provincia de Buenos Aires, en el casillero número 1, pero que ya no es candidato, que está investigado en la justicia por vínculos con el narco. Y una cosa más. La militancia o los allegados empezaron a cantar este Nunca Más, algo que tomaron como bandera en la provincia de Buenos Aires, que tampoco funcionó y que remite a épocas muy oscuras de nuestra historia, que me parece que hay que revisar eso en la praxis política. Ya que decimos Nunca Más, hoy, por ejemplo, es el Día Nacional del Derecho a la Identidad en la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. A eso le decimos Nunca Más, a que aquí haya personas que todavía no conocen su identidad porque faltan todavía recuperar más de 400 nietos y nietas. Esto es lo que deja hasta hoy estos cierres de la campaña electoral de los principales espacios. La izquierda, también los espacios más ligados al kirchnerismo, a los otros sectores están en las últimas rondas y también mucha calle caminando en este cierre de campaña de acá al viernes. En un rato vengo con algunas novedades de última hora y que hacen también a la política económica del gobierno y la relación con el exterior. Bien, ya volvemos con vos. Dale.